el asesinato de una mujer por razón de ser ella. Se requiere esa capacidad de observar la realidad y entender. Cuando hablamos de números, no es lo mismo, aunque es igualmente grave, atender a una víctima por un delito de robo. Es terrible, claro que sí, pero a una víctima de robo no le roban el carro todos los días. A una víctima de violencia sexual, a una víctima de violencia intrafamiliar, la violencia sí se da todos los días. Incrementa en frecuencia, incrementa en intensidad. En pedir justicia para María, pero desde el amor que tenemos por ella, buscando que su nombre no sea un número más. Les damos la bienvenida al 8º episodio del podcast Calladita no es más bonita. Mi nombre es Vivian Medina, soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes y parte del equipo que les acompañará en este espacio. El tema de hoy, luchando por hacer justicia, un camino compartido. Les presento a nuestras invitadas de hoy. Nos van a acompañar doña Debbie Garay, fiscal adjunta de género, y doña Laura Taxan, hermana de María Taxan, víctima de femicidio. Gracias a ambas por aceptar la invitación hoy. A usted por la invitación. Igualmente, gracias. Para entrar en materia es muy importante retomar el tema precisamente que nos hizo estar acá esta mañana, luchando por hacer justicia, un camino compartido. Es muy importante dentro de este tema abordar, doña Debbie, principalmente en los últimos años se han dado avances importantes como la creación de fiscalías especializadas. ¿Qué ha implicado llegar hasta aquí? Dolor. Para empezar a organizar fiscalías con personal especializado implica que se denotó la necesidad de brindar un servicio de calidad diferenciado para la atención de los casos y además los abordajes de las familias. Estamos en proceso, esto no termina, la lucha debe continuar. Actualmente hay 31 fiscalías especializadas en el país que conocen materia de violencia de género, donde buscamos sensibilizar al personal para que atienda de manera digna a las personas usuarias de los servicios de estas unidades. ¿Cuáles son los principales retos al día de hoy? Porque dentro de ese proceso de sensibilización, evidentemente van encontrando nuevos retos. Por supuesto, sin duda uno de los más importantes tiene que ver con el tema presupuestario. Actualmente existe una serie de restricciones para dotar de recursos al Poder Judicial y aquí estamos echando de menos nuevas unidades de género en lugares tan importantes que demandan tanto nuestra atención como son la zona fronteriza de los Chiles, La Fortuna, Batán, donde sabemos que hay índices de criminalidad muy elevados y la violencia contra las mujeres, pues no se sale de ese orden de las cosas actualmente. Requerimos recursos para que haya personal con conciencia de género que realice las investigaciones, que realice los juicios y que atienda a las víctimas indirectas de delitos tan graves como los femicidios. ¿Ha tenido crecimiento en el último año la Fiscalía de Género o cada cuánto tiempo aproximadamente? No, realmente hubo un crecimiento que se dio el año pasado cuando nos dieron recurso para 10 unidades. Eso fue a principios del año. Quedaron debiéndose muchas plazas del Ministerio Público. A la fecha hacen falta 54, donde 17 de ellas serían exclusivamente para la materia de género y no hay un visto bueno desde el Ejecutivo para dotar de ese recurso al Ministerio Público. Si nosotros hablamos de respuesta institucional efectiva, ¿qué debería garantizar realmente para las víctimas y sus familias? Una respuesta integral implica humanidad, primero, de toda la institución. Implica compromiso, implica formación, implica que haya personal especializado en todas las fiscalías y en caso de no existir recursos, personal comprometido y con un enfoque diferenciado para abordar esta materia. Eso es lo primero, seguido de muchísimo más recursos para que esta materia sea una prioridad de verdad y no exista siquiera números relacionados con rezago, esto es, expedientes antiguos que todavía estén en trámite. Estos casos deben tener una prioridad de investigación, de resolución y de juicio. Podríamos decir que esto es ir un poco más allá de las leyes y de los procesos, donde la sensibilidad entre a jugar un rol importante y que exista un verdadero trato humano para ese acceso a la justicia. Efectivamente, es mirar con otros ojos la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres, desde etapas tempranas de la violencia, ojalá sin necesidad de llegar a hechos tan atroces como lo es el asesinato de una mujer por razón de ser ella. Se requiere
esa capacidad de observar la realidad y entender. Cuando hablamos de números, no es lo mismo, aunque es igualmente grave, atender a una víctima por un delito de robo. Es terrible, claro que sí, pero a una víctima de robo no le roban el carro todos los días. A una víctima de violencia sexual, a una víctima de violencia intrafamiliar, la violencia sí se da todos los días. Incrementa en frecuencia, incrementa en intensidad. De ahí que trabajar desde la prevención en conjunto con leyes actualizadas y con un poder judicial fuerte es clave para lograr una atención que dignifique a las víctimas de estos delitos. Tratemos de acercar un poco el sistema a las personas explicándoles un poco cómo trabaja la Fiscalía de Género y qué la hace diferente. La Fiscalía de Género recibe básicamente 2 áreas grandes de delitos. La primera relacionada con toda la violencia sexual que sufren las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de todas las edades. Y además se trabaja con violencia de género. Estos son delitos que principalmente se cometen en relaciones de pareja, las ofensas, el maltrato, amenazas, el delito sexual en pareja también y otras manifestaciones de violencia que sufren mujeres no en relaciones de pareja, pero sí por el hecho de ser tales. Ejemplo, una persona víctima que no quiso tener una relación con alguien y en razón de esto fue maltratada, amenazada o asesinada. Entonces también vemos esos femicidios y analizamos las manifestaciones previas pretendiendo que no avance o que no escale a más la violencia. Debemos entender también el hecho de que muchas mujeres no se autoperciban víctimas o el hecho de que siendo víctimas y con conciencia de eso, se retracten de inmediato los procesos. Esa es la formación diferenciada. En estos casos, aun y cuando la víctima nos pida eventualmente archivar el proceso, existe un compromiso para continuar con la investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que los desenlaces de estas historias no son iguales al resto de delitos, como veíamos el robo, la violación de domicilio u otros. En estos los desenlaces son terribles y sufren no solo las mujeres que están insertas en un ciclo de violencia, sino sus hijas e hijos, familiares, padres, madres, hermanos y demás. Es un dolor incluso a veces de la comunidad cuando nos damos cuenta que una mujer fue asesinada, cómo la comunidad podía percibir ese hecho, si ella lo expresaba o si era visible ante los ojos de terceras personas, aunque esto no se verbalizara por parte de la víctima. ¿Cómo puedo yo observar en una mujer rasgos de violencia? Eso es parte de este abordaje diferenciado que se da desde las unidades de género. Para alguien que nunca ha denunciado, ¿qué pasa desde el momento en el que pone la denuncia? Porque, por ejemplo, ese personal cuando aplica toda la estructura de la Fiscalía de Género y aplica la ficha para ir viendo si efectivamente es género o no, esa sensibilidad de ese funcionario es el que puede hacer la diferencia con esa persona que nunca ha denunciado. Desde la persona que está en la ventanilla atendiendo a personas usuarias, eso es un gran reto, de tener a todas estas personas que atienden en todo el país la sensibilidad suficiente para notar si alguien está llorando y llevarlo a un lugar aparte, la sensibilidad suficiente para hacer las preguntas en un tono adecuado, la sensibilidad incluso para entender que te digan no quiero ser atendido, porque a veces se trata no de generar solo el obtener un relato, obtener una denuncia, sino en que si la persona no quiso contar, que sienta que fue atendida en un lugar de confianza para que vuelva. Eso es lo primero. Y ese abordaje implica contar. Necesariamente el proceso penal requiere que la persona que sufre el hecho cuente. Y si la persona que sufre el hecho no llegó a la fiscalía, pero lo hizo otra persona, también tenemos el deber de escucharlo. Porque hay una gran ventaja con estos delitos que sufren las mujeres y es que cualquier persona que conozca de los hechos puede denunciar. Entonces también podemos atenderle a esta tercera persona y buscar ahora sí la manera de darle herramientas a la persona víctima a través de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito para que pueda salir por lo menos de forma inmediata de ese ciclo y darle un seguimiento y un asesoramiento con la salvedad que esto es voluntario. Si la persona víctima no quiere asesoría, no quiere acompañamiento, nosotros no podemos imponerlo, pero podemos siempre buscar esta prueba independiente para continuar con la causa. De hecho, hemos tenido condenas por tentativas de femicidio en los que la víctima pidió el archivo de la causa, se presentó a juicio y solicitó que se absolviera a la persona acusada, pero hubo personas muy valientes de su comunidad o de su entorno que decidieron llegar al juicio y contar. Y con esos testimonios ha sido posible alcanzar condenas de suma importancia para lograr establecer la responsabilidad de una persona que agredió a una mujer por el hecho de ser tal. Y es que en este proceso quizá el papel y el rol de las otras instituciones, al igual que el de la comunidad, otras instituciones que quizá puedan brindar ese apoyo emocional, ese acompañamiento como para fortalecer a esa víctima
que se sienta apoyada, que se sienta acompañada y que decida continuar en el proceso. ¿Cómo hacer para que esas instituciones también sean inmersas dentro de esto? Lo ideal es que toda persona que está sufriendo violencia tenga ese acompañamiento, pero hablamos de un acompañamiento que incluso ojalá pueda existir desde fuera del Poder Judicial, porque las personas se pueden sentir con temor de denunciar o de judicializar un hecho que está viviendo y quizá lo que quiere es más apoyo de su comunidad o de la familia. Sabemos que la violencia genera culpa en la víctima cuando no debe ser así, que genera vergüenza cuando esto no debe ser así, pero hay que entender esas emociones. De ahí que otras instituciones, redes de apoyo de comunidades, familiares, amigos, es importante que se involucren y dejar los mitos, las creencias de que esto no es asunto mío. Lo que pasa en casa se resuelva en casa. No es así. Se requiere de mucho apoyo emocional y de comunidades y otra vez de dotación de recursos. Lo ideal que es que cada persona que está sufriendo víctima tenga una madrina o una persona de acompañamiento para enfrentar todo el proceso, medidas de protección, sacar a la persona agresora del hogar o tener una red de apoyo que cuando esté sucediendo algo se sepa a quién llamar para que le ayude. Cuando no hay recursos de esto se requiere generar conciencia activa desde las personas que toman decisiones de poder para dotar de este recurso, humanizando nuevamente que este dinero tiene una visión diferente y que busca regular el tema de estabilidad familiar y particularmente evitar desenlaces tan terribles como lo que sufren las mujeres en la mayoría de los casos. Ahora usted mencionaba algunos lugares muy específicos y usted decía... Y es que la pregunta es, ¿qué sucede en lugares donde no hay fiscalía especializada de género? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede en Batán, Los Chiles, La Fortuna, que fueron los que usted mencionó? En esos lugares hay personal fiscal, claro que sí, pero al no haber fiscales especializados, los fiscales conocen violencia sexual, violencia contra las mujeres, robos, daños, todos los delitos, hasta infracción a la ley forestal en un solo escritorio. Cuando tenés tanto trabajo con diferentes visiones, es muy difícil para ellos lograr brindar una atención prioritaria a todo, porque todo les surge, porque todo prescribe, porque tienen además narcotráfico. Mientras que la visión especializada de la materia nos permite ahora sí atender las prioridades con los ojos de género de todos esos casos que está tramitando una sola persona a la que le estamos dedicando tiempo para formarle. Y con respecto a lo del acompañamiento que mencionabas también, ¿cuál es el rol que cumple la Oficina de Atención a la Víctima? La Oficina de Atención y Protección tiene personal profesional en psicología, en trabajo social, en derecho y en criminología. Entonces se pueden hacer valoraciones de riesgo. Esto es, esa persona que está sufriendo violencia de género puede tener un riesgo para su vida inmediato. A veces están sufriendo violencia de género, pero además esa mujer puede ser conocida o pareja de alguien vinculado a una organización criminal. Entonces, claro que hay que protegerla de sobremanera. También pueden brindarle acompañamientos. Quizá no está en riesgo, quizá ya logró terminar la relación de pareja, pero necesita apoyo hasta culminar el proceso para saber, hay necesidades económicas, hay necesidades en el entorno familiar, requiere apoyo de psicología, hay que trabajarle en algún sentido el empoderamiento para que tome conciencia de lo que le ha pasado y que se llame ahora sí víctima o persona sobreviviente de violencia de género. Eso es lo que queremos. ¿Y quiénes pueden acceder a este servicio? Todas las mujeres que denuncien violencia contra sus parejas, por ejemplo, o delitos de la ley de penalización, lo que hablábamos del maltrato, ofensas. Y es importante decirlo, cuando una mujer llega a solicitar algún tipo de medida o a denunciar un delito, no llega por lo general tras el primer hecho de violencia. Llega cuando aquella gota derramó el vaso. Cuando ya no soporta. Ya no soporta más, claro. Y en ese contexto es importante que el personal pregunte para atrás. ¿Qué le pasó antes? ¿Alguien ha visto esto? Y sobre esa base quizá de construir esos patrones porque creyó que la ofensa no era un delito. Creyó que decirle tonta, inútil, era parte de una relación o dinámica al punto que se lo llegaron a creer o ya empezaron a reírse de las veces que le decían eso. Eso es normalización de la violencia. Cuando la violencia se normaliza estamos en problemas y cuando las mujeres no saben que está legalmente penalizado ofenderlas, pues es probable que lleguen hasta que las golpearon o que algo se salió de control en la casa. Deben entender todas, las que estamos aquí, las que están afuera, no está bien que nos ofendan, no está bien que nos amenacen, no está bien que utilicen a nuestras hijas e hijos para causarnos daño. Todo eso es necesario empezar a cortarlo. Y si tiene dudas, acérquese a una de nuestras oficinas para preguntar porque estamos para servirle y para escucharle.
Ok, perfecto, doña Debbie, gracias. Es importante hablar también desde la otra acera, desde la experiencia familiar, desde del sistema de la vivencia, ¿verdad? Y saber un poco sobre la experiencia real. Laura, desde la situación familiar suya, desde su experiencia, ¿qué fue lo más difícil de entender o enfrentar en el proceso? ¿O qué ha sido? No necesariamente acabado. Lo más difícil fue volvernos una estadística más de la violencia que estamos enfrentando en el país. Días antes de esta situación, María comentaba con nosotros la situación de María Luisa. La había conocido anteriormente en una reunión con médicos y hablábamos de esto, ¿verdad? Que como una profesional, etcétera, etcétera, termina en esta situación. Y saber que 1 mes, 2 meses después estábamos siendo el femicidio, ni sé cuál, del año 20, realmente fue devastador para la familia. ¿En algún momento sintieron incertidumbre de no saber qué hacer? Desde el día 1. Llegar a la escena y ver los policías, no nos dejan entrar, no sabemos qué es lo que está pasando. Incluso escuchar a algunos policías diciendo esto no es un suicidio. Entonces nosotros volvemos a ver como esto no es un suicidio, ¿qué es esto, verdad? Entonces desde ese momento queda uno como ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es? ¿Qué pasó allá adentro? ¿Y quién nos va a dar la información precisa, verdad? ¿Y quién les dio la información? A partir de ese momento y a partir de ese proceso, ¿cómo fue el acompañamiento? ¿Ustedes se sintieron acompañados o han tenido, digamos, como que buscar ese apoyo? Bueno, de otra forma. recordemos que los primeros momentos fue el femicida se hizo creer que era un suicidio, ¿verdad? Entonces los primeros días estuvimos como en un limbo, ¿verdad? Que no entendíamos qué era lo que pasaba. Posterior a eso, peor todavía, porque no sabíamos cómo el femicida estaba fuera y cómo había estado con nosotros toda una semana mientras se hacían las investigaciones que para nosotros era como inaudito, ¿verdad? Que tal vez con todo lo que había de pruebas estuviera libre, ¿verdad? Entonces, un mar de preguntas, de decir, ¿y ahora qué sigue? Porque si habían pruebas y él las desechó, si habían estas, ¿qué hacemos, verdad? Sí, muy difícil porque, como estaba diciendo la señora fiscal, están en el proceso de humanizar más el proceso, pero sí es un número. Somos un número, somos el caso tal, y no hay en ese momento por lo menos no había una humanización hacia nosotros, ¿verdad? Entonces teníamos que estar buscando nosotros información y no al revés, ¿verdad? Entonces sí fue un proceso bastante complicado. ¿Cómo se viven los tiempos del sistema? La espera, la incertidumbre, precisamente por eso de que usted mencionaba, porque desde el inicio no se sospechó que fuera un femicidio, hasta después. Entonces, ¿cómo enfrentar esos tiempos? El tiempo es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a verlo, ¿verdad? Y creo que aquí lo más importante es que, bueno, entendemos que es una institución pública, ¿verdad? Y que los funcionarios tienen sus agendas de vacaciones, se pueden incapacitar y demás, pero el hecho de que no hay como una continuidad y de que nosotros como víctimas tenemos que estar buscando la información o dándole seguimiento, si nosotros no actuamos, se hace el proceso todavía más largo y angustiante, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo es la próxima vez que nos van a llamar, cuándo es la próxima vez que tenemos que ir, cómo el proceso, la persona está afuera, le van a dar libertad, tenemos que hacer nosotros algo. Entonces esas pausas que se están dando o esos tiempos que deshumanizan la situación, hacen que la espera sea muy agotadora y grande, y el tiempo no es el mismo, o sea, no es lo mismo que estamos viviendo nosotros como en la cotidianidad que cuando estamos viviendo en el momento del proceso. ¿Qué ha hecho la diferencia dentro del proceso? La resiliencia, el acompañamiento, la familia. ¿Cómo hace la familia Taxan la diferencia? El amor. Y bueno, no sé si sabían que nosotros, a raíz de esto, que no sabíamos cómo enfrentarlo,
decidimos enfocar toda nuestra energía en pedir justicia para María, pero desde el amor que tenemos por ella, buscando que su nombre no sea un número más, que María es una mujer amada por nosotros, amada por sus padres, por sus hermanos, por sus sobrinos, por sus amigos. Y creo que ahí está la base de todo la... Parte de ese acompañamiento y de ese proceso, dentro de ese proceso, ustedes, por ejemplo, hacen la página de Por Amor a María Taxan. Cuéntenos qué resultados y qué acompañamiento les brinda esta página, por ejemplo. Muchísimo. Yo creo que, bueno, como dice la página, es por amor. María nos envía unos días antes de fallecer una foto que es la emblemática donde está ella con los brazos levantados. Y a raíz de esto nosotros dijimos, es que María tenía toda una vida por delante y ella quería vivir y quería hacer cosas impensables, muchas cosas para su familia, para ella y demás. Entonces fue nuestro símbolo para pedirle a los amigos, primero a la familia, por favor, posteen una foto de ustedes con los brazos levantados pidiendo justicia para María Taxan, porque al inicio no nos escuchaban o era simplemente un caso más. Entonces empezamos a replicar la información y ahí se unieron tantas personas, muchísimos grupos, muchísimas personas subiendo las manos, no solamente mujeres, niños, hombres, levantando en forma de pidiéndole al cielo y clamándole a la sociedad que por favor vieran sus ojos a este caso, que era un número y que en realidad era una hija, una tía, una profesional exitosa que le daba mucho aporte al país. Entonces, a raíz de eso, el cariño, bueno, siempre lo hemos sentido. Los amigos de María son increíbles, la familia siempre ha estado ahí, pero este símbolo nos ha acompañado y nos ha dado bastante reconfortación en estos momentos. Doña Debbie, a partir de toda esa vivencia que ellos tienen, y es que precisamente qué difícil darse cuenta, porque desde el inicio pues el mismo femicida lo maneja a su manera, ¿verdad? Entonces esto genera desafíos para el sistema y a la vez oportunidades de mejora. Entonces, ¿cómo fortalecer esa estructura, además de lo que ya vimos, de los recursos y de todo lo demás, cuando se da una situación como esta? Sí. Bueno, primero, no puedo dejar de expresar el dolor, porque yo les dije ahora, ¿verdad? Aprendemos del dolor a veces lo que tenemos que mejorar. Y solo con vivencias y llamados de atención que nos hacen las víctimas sobrevivientes de este tipo de delitos, podemos trasladarle todo este pesar al personal para que humanicen todo esto. Entonces, yo le ofrezco una disculpa a usted en nombre de aquellas omisiones que pudo haber incurrido el Ministerio Público y el compromiso de quien les habla de que las cosas se están haciendo diferente. ¿De qué manera? Apenas tenemos noticia de un femicidio, nos ponemos en comunicación con el personal fiscal de los lugares donde se dan estos hechos. Muchas veces estos casos pasan en horario no hábil, fines de semana, en las noches, cuando hay partidos de fútbol, muchas situaciones. Nos ponemos en contacto y revisamos de una vez los informes y las actuaciones. Y lo primero que se le dice es, cuénteme, ¿quién era ella? ¿Ah? Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Qué edad tenía? ¿De qué país era? ¿Tenía hijas? ¿Tenía hijos? ¿Tiene una mamá? ¿Tiene un padre? Todas esas personas tienes que llamarle al proceso. Ellas son las víctimas que van a ejercer la voz de esa persona. Eso ha cambiado. Y tenemos todavía que hacerlo aún más. Y es humanizar las otras fases del proceso. Humanizar el juicio. Es brindarle a las familias información oportuna de lo que está pasando y no suponer que entienden. ¿Cómo hacerlo más comprensible? Precisamente porque muchas veces quizá la familia escucha términos técnicos y procedimientos y todo, pero no necesariamente comprensibles. Esto es hacer lo que usted está haciendo, sentarse a conversar. Y no es el tiempo de mi agenda, es el tiempo de la persona que tengo al frente, el que se debe utilizar para garantizar que está comprendiendo. Acceder a la justicia suena como un término muy técnico, muy elevado, y resulta que acceder a la justicia, una de sus primeras manifestaciones como derecho humano, es entender lo que pasa, entender lo que viene y para dónde vamos. No garantizamos resultados quizá, pero sí
la explicación y la información oportuna. Es importante empoderar para realmente luchar. Entonces, ¿qué tan importante, y esta pregunta es para ambas, qué tan importante es que la familia se involucre en los procesos? Doña Debbie. Sumamente importante. Y en ocasiones me doy cuenta que no hay una familia personal al proceso porque el personal me llama y me dice, licenciada, es que en este caso la defensa quiere un abreviado. Esto es, llegar a una sentencia anticipada con una reducción de pena. Entonces yo le digo, no se aceptan si no se escucha la voluntad de la víctima. Me dicen, pero es que la víctima está fallecida. Y le digo, yo no, hablo de la víctima, su familia. Tenía madre, ¿sí? ¿Y dónde está? Nunca vino. Y yo, pero usted la llamó. ¿Verdad? A veces no llegan. Podría estar destrozada en su casa. Podría estar llorando. destrozada, pero ¿qué pasa si no tiene recursos económicos? También. ¿Qué pasa si cree que la van a llamar? ¿Qué pasa en todo caso si hacemos una suposición negativa para mal, afectando los derechos de las personas? Aquí es donde necesitamos ser un ministerio público proactivo, no suponer para mal, sino suponer para bien, buscarle, ofrecerle las opciones. En estos casos donde llaman, donde no hay una persona que se encuentre apersonada como víctima de esa mujer que fue asesinada, no se acepta el abreviado. Se les dice, tienen que ir a buscarla, tienen que informarle. Laura, desde su experiencia, ¿qué significa para ustedes participar activamente dentro del proceso? Bueno, como decía, entendemos que la función pública es complicada, ¿verdad? Porque tienen sus derechos para vacaciones y demás, pero sí es importante el seguimiento porque son muchísimos casos, lamentablemente, los que se están presentando, y si nosotros no nos presentamos para impulsar o apoyar o buscar qué se necesita más, realmente siento que no avanzamos, ¿verdad?, en el proceso. Y eso que decía la fiscal, le agradezco que estén tomando un espacio para más humanizar, porque sí es muy difícil saber que hoy le tengo que contar mi historia a un fiscal y 15 días después se lo tengo que contar a otro y después a otro, y esa situación no permite que la herida sane. O sea, simple y sencillamente ya se está sanando y hay que volverla a abrir para volver a explicar y exponernos ante otra persona que no sabemos ni quién es ni nada, volverle a contar nuestra historia para que podamos ver cómo está el proceso. Entonces, humanizar desde ahí y apoyar a las familias más en este sentido, creo que es lo que... ¿Qué mensaje darle a esas familias que están en una situación similar y que todavía quizá apenas comienzan? Que el proceso es largo, angustiante, es doloroso, pero que sabemos que tenemos una justicia, que en la medida de lo posible, y como dice doña Debbie, lo vamos a lograr. Vamos a lograr tener la justicia para ellas, tal vez no tan pronto como lo quisiéramos, pero sí lo vamos a lograr. Y que si no cuentan con los recursos, si no cuentan con nadie más, que tenemos, bueno, nosotros pertenecemos a un grupo de familias víctimas, sobrevivientes víctimas del femicidio. Y ahí estamos, para apoyar con un abrazo, con una oración, o buscando medios para que otras personas puedan salir adelante con el proceso, que no es solamente de resistir emocionalmente, sino que también de manera económica hay mucho costo que hay que afrontar. Que sobrellevar, claro. Doña Debbie, sabemos que la justicia tiene aún muchas oportunidades de mejora, pero antes de cerrar se nos hace importantísimo mandar ese mensaje de la importancia de seguir confiando en la justicia y de seguir denunciando. Es importante que cada persona que escuche este podcast comprenda que hay personas que estamos dispuestas a escucharles. Desde una duda, desde lo que le está pasando, desde la vecina o el vecino que siente que algo está mal en un hogar, por favor, no duden, busquen, estamos para atenderles. Si tiene miedo, si tiene inquietudes, interponga su denuncia, aunque sea de manera confidencial. Esta es una posibilidad, pero por favor, no callen. Es muy triste llegar a una escena por el asesinato de una mujer, comprender que se trató de un femicidio, y cuando hacemos la investigación las personas dicen, yo sabía. Sí, yo la escuchaba. No nos quedemos con eso, porque el hubiera es una palabra hueca. Mejor hagamos las cosas hoy, denunciemos hoy. Si hay algo con lo que no están de acuerdo, si no están recibiendo la mejor atención, estamos para escucharles. Hay contralorías de servicios, hay correos oficiales que pueden adjuntarse eventualmente a esta información para que usted
manifieste su consulta, su malestar, incluso que interponga una queja si siente que no se le está brindando una atención adecuada. Estamos para escucharle y resolver todas sus inquietudes, pero por favor, hable ahora. Doña Debbie, bueno, y doña Laura, el nombre de este podcast es precisamente Calladita no es más bonita. Y a nosotros no nos puede dejar o nos va a preocupar en todo momento y nos tiene que seguir preocupando la situación de los recursos. Entonces, yo no quiero cerrar sin que usted haga un llamado precisamente a la necesidad de que las fiscalías de género cuenten no solo con el personal capacitado, humanizado, sensibilizado que requieren las familias víctimas, sino también los recursos que necesitan las fiscalías de género para que Batán, Los Chiles, La Fortuna y todos aquellos lugares que tienen alta incidencia de violencia basada en género tengan los recursos que requieren. Esto no se trata de presupuesto por plata, esto no se trata de presupuesto por números o estadísticas, eso se trata de un presupuesto con ojos de género, se trata de un presupuesto que busca tener a personal calificado para escuchar a las hijas, hijos, a las mujeres que están sufriendo violencia, a la que puede ser su hija, su prima, su sobrina, su hermana, a todas ellas, para que tengan una atención carismática, una atención de escucha activa para que tengan la mejor atención que merecen, porque ya contar un hecho es difícil, pero hay que entender que es más difícil haber vivido esa situación. Y esto nos permite reclamar ese dinero porque no es para mí, es para ellas. Laura, muchas gracias de verdad por acompañarnos y quiero que nos brinde un mensaje de cierre después de la sentencia que viene. Después de la sentencia viene tratar de reconstruir una familia, tratar de dar lo mejor de nosotros como familia, y creo que se convierte en la palabra por qué, en un para qué. Y nosotros, bueno, gracias al impulso de varias diputadas, utilizaron la letra de una receta de María, una receta que ella tenía, y se impulsó una ley donde se tipifica la sumisión por sustancias químicas a personas. Entonces, difícil es encontrar un para qué, pero sí se puede buscar y transformar ese dolor en el buscar la esencia de María para mejorar la sociedad. En acciones que mejoren. Para mejorar y ver que ella, con esta muerte que tuvo tan prematura, está dejando un granito de arena para nuestra sociedad, sensibilizar más a la sociedad, a hablar y escuchar a las víctimas. Muchas gracias, doña Debbie. Muchas gracias, doña Laura, por habernos acompañado en este podcast de Calladita no es más bonita. Gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que lo que conversamos hoy les sea de mucha utilidad. A ustedes que nos ven y nos escuchan, les pedimos que compartan este episodio. Hablen con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, que nos ayuden a difundir este mensaje. No estamos señalando personas ni géneros, estamos señalando conductas que debemos cambiar como sociedad. Es muy importante recordar que en caso de emergencia podemos llamar al 911 de emergencias, al 1145 del INAMU. También podemos llamar a la Defensoría de los Habitantes por medio del 4000-8500 o bien ingresar por medio de la página web www.dhr.go.cr. Recordá, calladita no es más bonita. Nos vemos en la próxima.